Entonces vamos ahora a desarrollar la última que hicimos hoy, la anterior, la de E igual a contenido de humedad, ¿sí? A contenido de humedad que multiplica a la gravedad específica de los sólidos sobre el grado de saturación. Desarrollemos toda esa fórmula ahora con estas mismas consideraciones, ¿sí? Es decir, vamos a desarrollar, teniendo en cuenta estas consideraciones, ahora esta formulita, la que demostramos hace rato. Vamos a ver si de verdad agilizamos tiempo o no con esas consideraciones. Entonces, una vez más, para el caso, esta fórmula está en función ¿de quién? ¿De porosidad o de índice de poros? Los escucho, hablen. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Hablen, hablen. Profe, ahí se toma el B como uno, ¿no? ¿Por En qué el esta, B? porque está en función de N, E No. igual, estaría en función de N, ¿no? ¿Y por qué está en función de N? Yo no veo N en ningún lado. Miremos bien. No está en función de E. ¿Aquí aparece N en algún lado? Para nada, ¿sí? No está en función de E, profe. Exactamente, pero entre N y E, ¿cuál es la que aparece acá? Ah, bueno, E. Entonces, con esa, nosotros podemos hacer la relación de la consideración, cuando es en función de E. ¿Y qué nos dice? Lo mismo que nos decía hace rato. Por ser función de E, se asume el BS igual a 1. Entonces, por favor, desarrollenlo rápido ahí. ¿Qué hay que hacer o qué se sabe? Ah, bueno, las fórmulas básicas. Eso es algo que sí es imprescindible absolutamente en todas las demostraciones.
Entonces, esas son las fórmulas básicas que tenemos. ¿Qué pasa? Ah, bueno, como es función de E, podemos hacer volumen de sólidos igual a 1. Y ya con eso, entonces sabemos con eso sabemos que E va a ser igual al volumen de vacíos. Si eso es así, que es igual al volumen de vacíos, pues entonces en estas fórmulas, ¿qué más podríamos estar reemplazando de una vez? Por ejemplo, en En la el grado fórmula de que tiene que ver saturación. con el grado de saturación. Ya sabemos ahí que el volumen de vacío es igual Exactamente. entonces lo reemplazamos a la porosidad. ¿Sí? Entonces, para el caso, el grado de saturación va a ser de una vez igual al volumen del agua sobre la relación de vacíos o índice de poros. En este caso que podemos desarrollar esa fórmula, ¿no? Y con eso podemos también empezar a desarrollar más de la misma fórmula. Por ejemplo, recordemos a qué es igual el gamma del agua. Entonces, el gamma del agua es peso del agua sobre volumen del agua. Y de aquí nosotros perfectamente podemos despejar volumen del agua y ya tendríamos para reemplazar en esa fórmula. Es decir, más rápido vamos llegando a lo que sería la respuesta. Por favor, váyanlo haciendo. Me van diciendo qué más hacemos.
¿Qué más hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí para poder hallar más rápido la respuesta de la demostración? Recordemos que de todos modos hay muchas variables que no están directamente relacionadas. Entonces podemos utilizar perfectamente lo que es el gamma del agua igual a peso del agua sobre volumen del agua. De aquí yo puedo despejar de una vez volumen de agua y lo puedo dejar en función de esta formulita y reemplazar rápidamente en lo que sería la gravedad específica de los sólidos. O despejo volumen de agua por esta fórmula, reemplazo acá y reemplazo todos esos valores en peso del agua del contenido de humedad. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces simplemente despejamos de aquí el peso del agua, nos da esto, y lo reemplazamos en la fórmula de contenido de humedad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Despejar volumen de agua de esta fórmula y reemplazarlo ahí. Profe, una pregunta. Sí, claro. Esto se puede llegar a la respuesta por varias, o sea, de Por varias varios maneras, ¿no? lados, claro, por muchos lados, desde que esté correcto el procedimiento, ¿no? Claro que Sí, sí, esto, yo sí, claro. utilicé, yo utilicé S igual a volumen del agua sobre E y de ahí a Y y pues me dio, creo que está bien. Entonces ahora, despejando volumen del agua de la fórmula de grado de saturación y reemplazándolo en esta fórmula ampliada del contenido de humedad. Entonces, ¿qué obtenemos?
Entonces, vamos obteniendo que aquí ya nos aparecen 3 de las variables que necesitamos. ¿Cuál nos hace falta? Ah, la que tiene que ver con gravedad específica de los sólidos, que es la que tenemos por aquí. Pero ojo, esa puede ser perfectamente el despejada de gama del agua, ¿sí? Despejamos gama del agua y podemos reemplazar aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Listo, despejamos gama del agua y lo reemplazamos en esta fórmula.
reemplazamos y nos va a quedar en función. Ya tenemos todas las variables, ya las tenemos todas ahí, pero no que, nos queda en función del gamma de los sólidos. Entonces recordemos cuál es el gamma de los sólidos. Entonces gamma de sólidos es peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Ah, pero resulta que el volumen de sólidos ya dijimos que valía 1. Entonces, si eso vale 1, ¿a qué va a ser igual el gamma de los sólidos? Directamente al peso de los sólidos. Y mira, resulta que acontece que son los mismos términos arriba y abajo y el resto ya son las variables. O sea que de una vez ya prácticamente tenemos la respuesta. Y de una vez tenemos la respuesta. Y no tuvimos que hacer un poco de maromas que hicimos en la vez anterior, sino que con eso de poder desarrollar B sub S igual a 1, miren, por ejemplo, esto es como para que lo tengan en cuenta, que va a servir también muchísimo en el factor que tiene que ver
con el gamma de los sólidos. Y normalmente ese factor está directamente relacionado con la gravedad específica de los sólidos. O sea que esto, asumir de que cuando BS igual a 1, que cuando asumimos que por ser función de BS es igual a 1, no solamente vamos a eliminar un denominador de una vez en la parte de la relación de vacíos, sino también en lo que tiene que ver con el gamma de los sólidos. Y el gamma de los sólidos, pues de una vez va a ser igual a peso de sólidos. Es decir, que yo podría reemplazar aquí de una vez que la gravedad específica de los sólidos es igual a peso de sólidos sobre el gamma del agua, única y exclusivamente cuando he asumido que el volumen de los sólidos es igual a 1. ¿Listo? Teniendo esas fórmulas, también puedo reemplazar de una vez los valores de el volumen de vacíos, que es igual a E en este caso, y lo reemplazo donde estén esos valores. ¿Dónde estaba? En la fórmula de grado de saturación. Ok, empiezo y despejo. Pero también tengo en cuenta lo que es el gamma del agua para poderlo relacionar con lo que tiene que ver con el contenido de humedad. Entonces, del gamma del agua yo puedo despejar lo que es el peso del agua. Y voy reemplazando. Como ya conozco de acá qué es el volumen de agua porque me queda en función de las dos variables de lo que sí necesito en la demostración, pues despejo y reemplazo, simplemente. Y después de la formulita de gravedad específica de los sólidos, pues despejo gamma del agua y ya me queda prácticamente en función de lo único que necesito. Es decir, me salen de una vez los términos que son. ¿Por qué? Porque el gamma de los sólidos, de una vez yo sé que va a ser igual al peso de los sólidos, en este caso en particular, por la consideración que hicimos desde el inicio de que el volumen de sólidos era igual a 1. ¿Se entiende eso? Se ve que es mucho más fácil desarrollar los ejercicios de esta forma que simplemente por desarrollo matemático. Obviamente que van a llegar a la misma respuesta, pero esto es un artificio matemático para acelerar el proceso. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Qué pasa? Hablen, están pero pasados de callados hoy. Sí, profe, sí, profe. Entendido eso de cómo funciona cuando se tienen esas consideraciones de que B es igual a 1 por ser función de E, lo mismo, pues se empiecen a desarrollar ejercicios donde estén en función, por ejemplo, de la porosidad y hacen el otro tipo de cambio, es decir, cuando el volumen total sea igual a 1. ¿Alguna duda respecto de eso? No, señor. No, ingeniero. ¿Todos entendido? Muy fácil, muy sencillo. Simplemente tener como el orden de desarrollar las cosas. Entonces, por favor, una vez más, si es el caso, revisen todo su formulario y empiecen a practicar haciendo esas demostraciones. Cualquier cosa me preguntan. En algunos casos en particular, lo que se hace es que, digamos, demostraciones de fórmulas pequeñitas, por ejemplo, como la de n igual a e sobre 1 más e, de pronto hace parte de otra fórmula más grande. Entonces, pues si ustedes ya tienen la demostración de eso, pues ¿para qué siguen demostrando esa vaina? Ya simplemente lo reemplazan. Lo mismo la fórmula que acabamos de demostrar. E es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos sobre el grado de saturación. Ojo, porque de pronto dentro de sus formularios encontraron de que E era igual a W, es decir, al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos solamente. Es decir, que no tiene ningún denominador. Hay que entender y tener claridad respecto de las condiciones de cómo estén los terrenos. Entonces, los suelos, recordemos que pueden estar
secos, saturados o parcialmente saturados. Según esas condiciones, tendremos valores de alguna forma u otra respecto de estas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, para el caso, en lo que tiene que ver con esto que acabamos de demostrar, si la condición del suelo nos dijera que el suelo se encuentra saturado, ¿sí? El suelo se encuentra saturado. En ese caso en particular, esta fórmula directamente será que el volumen de vacíos, la relación de vacíos o el índice de poros, es decir, E, va a ser directamente igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. ¿Por qué desaparece lo que es el término del grado de saturación? Porque el grado de saturación sería del 100%. Es decir, para el caso en esta fórmula, desde el punto de vista numérico y no porcentual, sería 1. Por eso, de una vez, podría ser E igual a contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos. Pero solo en ese caso en particular, cuando se sepa que la condición del terreno es que el grado de saturación es del 100%, es decir, el suelo está saturado. Por favor, sigan